pudimos aprender o qué se nos quedó de la guía número 2 de la semana pasada? ¿Alguien que me quiera compartir qué fue lo que aprendió? ¿Alguien que me diga? Que la sociología ayuda a comprender los problemas o diferencias que existen. Muy bien, muchas gracias. Exacto, la sociología nos ayuda a entender algunos problemas, especialmente de la sociedad. Vamos a abordar contenidos muy puntuales. Ahorita van a ser los contenidos más importantes de nuestras guías, tanto de la 2 como de la número 3 que tenemos para esta semana. Entonces, recordemos que la sociología, y eso no se nos tiene que olvidar, la sociología es la ciencia que estudia ¿qué cosa? Alguien que me diga, Manuel, dígame, ¿qué estudia la Entonces, la sociología? economía, La economía, ¿qué más? las religiones o algo así. Muy bien, las religiones, la economía, también llega a estudiar cierta parte de la política, pero en sí la sociología, esto se nos quede, es la ciencia que estudia la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la sociología? Por obvias razones, la sociedad. ¿Y qué va inmerso dentro de la sociedad? Lo que acaban de mencionar, la economía, la religión, incluso alguna parte de la política. ¿Por qué es importante la sociología? En la definición de nuestra guía decía, tenía una percepción bastante grande, pero la vamos a sintetizar en esto. Es de gran importancia, o las ciencias sociológicas son de gran importancia porque permiten conocer los problemas sociales y, como ya dijimos anteriormente, permiten crear estrategias, planes o propuestas para erradicar o por lo menos disminuir los problemas sociales. Vamos a ver, Edgar Alberto. Compártanos, ¿qué problemas sociales considera usted que vivimos en Quiché? ¿Será que hay problemas? ¿Será que no hay problemas? Vamos a ver. Edgar, ¿nos escucha, perdón? Bueno, creo que tiene problemas, Edgar. Vamos a ver, Sheni, háganos favor, ¿qué problemas sociales considera usted que vive o que tiene Quiché? Tampoco está Sheni. Vaya, compañero. ¿Alguien que nos quiera hacer favor de Profe, pues creo que uno de los problemas que más tenemos es de botar basura en las calles o en ciertos lugares de naturaleza y bueno, creo que todo el país lo tenemos. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Perfecto, es un problema tanto social como ecológico. Y sí, en todo el país tenemos ese problema de decir, botamos basura en donde nos da la regalada gana. Es un problema social, sí, porque afecta de manera tanto ecológica como social y puede llegar a afectar nuestra salud. Entonces sí, es un problema. Muchas gracias, Edgar. ¿Cómo podemos disminuir este problema? Entonces, ahí es donde va a entrar la sociología y va a decir, vamos a crear una estrategia, vamos a crear un plan para tratar de disminuir que este problema de la basura, este problema que la gente tiene en cuanto a decir, vamos a tirar la basura en cualquier lugar. ¿Qué estrategias propondríamos? Entonces, ahí ya entramos en un análisis más exhaustivo para ver qué podemos realizar. Dentro de la importancia también tenemos que mejorar las relaciones sociales. Vamos a mejorar las relaciones tanto interpersonales con nosotros mismos como, las intrapersonales tanto con nosotros mismos como las interpersonales como con las demás personas, cuando nos relacionamos con las demás personas. Nos permite entender el presente, por qué es que nuestra sociedad está viviendo lo que está viviendo o por qué se comporta como se comporta actualmente. La sociología nos va a ayudar a comprender un poco esto.
nos aporta conocimiento sobre la sociedad también. Y aquí entramos en lo que dijimos al principio, en lo que nos compartieron los compañeros y las compañeras al principio. Nos ayuda a conocer un poco sobre la política, las políticas públicas, algunos programas educativos, los de promoción de la salud mental, incluso los de la promoción de la salud general, y los diversos mecanismos de intervención social. En el programa o en los programas sociológicos que nos ayudan con nuestra salud mental, podemos denominar aquellas intervenciones que hace el Estado para darnos atención psicológica, por ejemplo. Si usted se siente mal, está deprimido, tiene algún problema, puede ir al hospital con un psicólogo, con una psicóloga, y ahí ya estamos en un pequeño programa de promoción de la salud mental. ¿Alguien me puede decir, así a voluntad propia, cómo se sintió el año pasado con esto del COVID-19 y cómo se sintió estudiando? Díganme, cuéntenme su experiencia, ¿cómo se sintieron? Bueno, pues, profe, para mí, pues, fue algo difícil porque, bueno, en mi caso nunca había sido así, estudiar así. Entonces me fue algo difícil y raro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Y también aprendimos también. Muy bien, muchas gracias. Ahí hay un problemita que muchas personas mencionan bastante, que la educación le está perdiendo un poquito su sentido porque no aprendemos. ¿Qué más? ¿Alguien que me quiera compartir otra de sus experiencias? Em, Díganos, señorita. bueno, bueno, en el caso mío es que no estudié por unos 2 años, pero estuve trabajando y eso, y pues, bueno, fue algo difícil, pues, porque, bueno, en mi municipio todo se cerró y nadie podía salir y pues, por una parte es que descansé por un largo tiempo y pues estuve con los videojuegos, era mi único vicio y solo me la pasaba con los videojuegos todo el tiempo y no hacía nada. Muy bien, muchas gracias. Con lo que me están compartiendo, yo quiero compartirles mi experiencia también, porque realmente yo me estresé bastante el año pasado con todo esto de la pandemia, entre estudio, entre trabajo. Y la señorita que nos acaba de compartir su experiencia con los videojuegos, tuvo un pequeño escape que le ayudó dentro de su salud mental, porque sí, aunque muchas personas digan que es algo malo o que llega a atrofiar un poquito la mente, es un pequeño escape para nuestra salud mental y para desestresarnos. Entonces, media vez nosotros estemos distraídos y no hagamos nada malo por obvias razones, estamos dentro de una pequeña promoción de nuestra propia salud mental. ¿Cómo lo tomó la sociedad? Pues habría que hacer un estudio. Muchos estaban en desacuerdo que se cerrara el país, muchos estaban angustiados, preocupados, y ahorita, ¿cómo estamos? Por ejemplo, muchas personas ya ni siquiera creen que el COVID sea real, entonces ahí vamos inmersos en algunos problemas o en algunos fenómenos sociales, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O algún aporte que quieran realizar? No, profe. Bueno, muchas gracias entonces. La sociología también nos ayuda a fomentar el sentido común. ¿Cuál es el sentido común en nuestros adentros? Es aquella vocecita que nos dice, hace esto o no hagas esto. Mi sentido común me va a decir que por obvias razones no me voy a tirar de un puente de 100 metros a menos que tenga tendencias suicidas. Pero de lo contrario, mi sentido común me va a orientar a las acciones buenas que tenga que realizar. Identifica las áreas socialmente desatendidas. ¿Cuáles son las áreas socialmente desatendidas? Por ejemplo, en nuestro país, las áreas que están desatendidas socialmente son las comunidades indígenas, y hablando dentro de contextos ya más grandes, la educación, porque hay que ser conscientes, nuestra educación está muy, muy desatendida. También identifica problemas actuales de la ética. Alguien que me diga qué es la ética para ustedes.
El comportamiento de la persona creo que es Muchas gracias, el todo comportamiento lo de que la hace la persona. persona. Exacto, todo lo que hace la persona en cuanto a decir si está bien o está mal. ¿Cuáles son los problemas actuales de la ética? Por ejemplo, esta ley que se está tratando o que se está estudiando en el Congreso sobre la pena de muerte o la castración química. ¿Qué tan ético es eso para favorecer al país, por ejemplo? En lo personal, yo Como sí dijo, estoy profe, con esto de la pena de muerte, que es una ley, o que es, sí, básicamente una ley que no se promulga en Guatemala, pero que está ahí. ¿Qué tan ético es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es muy ético? ¿Es poco ético? O no sé. ¿Qué pensarán ustedes? ¿podría repetir la pregunta, profe? ¿Qué opinan ustedes sobre la... Perdón, ese gallito no me deja hablar mucho. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ley de la pena de muerte? ¿Qué tan ética es para ustedes? ¿Alguien que nos quiera compartir? Bueno, por una parte es que es como no sé si decirle como una amenaza o es porque nos están advirtiendo algo. Y bueno, nosotros deberíamos de ya tomar conciencia y no llegar a eso, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Muchas gracias. Bien, ahí en esta ley o en esta promulgación, entramos en un conflicto, de lo que se le llama conflicto ético. Para algunas personas está bien, para algunas personas está mal y no llegamos a un acuerdo, la ley se derroga, la ley se aplaza y no llegamos a una solución, se queda estancada ahí. Visto desde la sociología y visto desde una ética ya un tanto más puntual, es mejor matar a un delincuente que este delincuente mate a 100 personas. Pero dentro de la ética, por ejemplo, dentro de las éticas cristianas y dentro de otras cosmovisiones que nos da lugar a alguna religión, está mal matar. Entonces, por eso la sociología es un poco pesada en cuanto al estudio de algunos problemas porque nos podemos meter a otros problemas más grandes. También desarrolla estrategias para la solución de problemáticas sociales, promover programas que beneficien a los menos favorecidos. En el desarrollo de las estrategias para la solución, ya lo hablábamos en el punto anterior con el compañero que dijo este problema de la basura. ¿Qué solución le podemos dar? ¿O cómo podemos nosotros influenciar a las demás personas para que no podamos tirar basura? Y ahí podemos promover los programas que beneficien, en este caso, al ambiente, a nuestra sociedad. Y en caso queramos estudiar algún otro fenómeno, promover programas que beneficien a los menos favorecidos. ¿Y quiénes son los menos favorecidos en nuestro país? Las personas que no tienen recursos, aquellas a quienes socialmente denominamos como pobres o que viven en pobreza. ¿Alguna pregunta antes de entrar a esto de los fenómenos sociales? ¿O algún aporte que quieran hacer? No, profe. Bueno, gracias, Edgar. Bien, entonces nuestra guía número 3 habla de los fenómenos sociales y esto es un tanto más amplio, pero a la vez un poco más simple de ver. Un fenómeno social es una conducta consciente de la sociedad, un modo específico en que se organiza y estructuran sus reacciones, y está determinado por las condiciones objetivas y subjetivas de la vida en que la gente vive o viva. ¿Qué quiero decir con un fenómeno social? Los fenómenos sociales son aquellos que se dan en conducta colectiva. ¿Qué es la conducta colectiva? La conducta de un grupo, de una comunidad, de una familia, de un municipio o incluso del departamento entero. Siempre y cuando esa conducta sea consciente. Por ejemplo, cuando en el 2015 se dio esto de la denominada línea en la que estaba involucrada Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, hubo una conducta consciente de la población guatemalteca. ¿Y qué hicieron? Salieron a manifestar, hubo paros nacionales,
hasta que en primera instancia renunció la vicepresidenta y después renunció Pérez Molina, se hizo una gran fiesta, y es parte de una conducta social consciente, sí, porque todos los guatemaltecos estuvieron involucrados de forma consciente, nadie los obligó a asistir a esas manifestaciones, simplemente fue la indignación que se tuvo con todo esto que se está viviendo. En nuestros tiempos actuales, por ejemplo, 2020, 2021, ¿cuál es nuestra conducta consciente ante esta pandemia? Porque hay muchas personas que no creen en esto del COVID. Y a muchas personas, yo he visto tanto aquí en mi municipio donde vivo como en Santa Cruz, que mucha gente anda sin mascarilla. No, y como decimos, perdonen la expresión, pero les viene valiendo un pepino o un rábano y no se cuidan. Entonces, ¿es parte de un fenómeno social? Sí. ¿Por qué? Porque habría que estudiar cuál es esa conducta. Pero por lo general la mayoría de personas nos estamos cuidando y eso también es parte de nuestra conducta social. Alguien que me hiciera favor de leer ese pequeño párrafo, se los voy a agradecer mucho. Así no solo yo leo. Edgar Méndez dice, Se, ah, dele Sara, perdón, dele. se habla de fenómenos sociales, es un intento por comprender de manera sistemática o contextual las decisiones tomadas por un colectivo. Es decir, que virtualmente todo puede ser un fenómeno social dado. Muchas gracias. Cuando una persona levanta a otras personas para manifestar, es un fenómeno social, sí. Y como dice aquí, virtualmente todo puede ser un fenómeno social dado, y así es. Cualquier acción social llega a ser un fenómeno social si es con un colectivo. Si en un colectivo, en una comunidad, dicen, por ejemplo, perdonen que mencione esto nuevamente con lo de COVID, pero una comunidad o un municipio llega a decir, quitamos todas las restricciones, nada de mascarillas, nada de gel, nada de desinfección. ¿Es una comunidad? Sí. ¿Llega a ser un fenómeno? Sí. ¿Qué están pensando? Saber, pero lo están haciendo y están dando lugar a ese fenómeno social. Y vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos sociales. En este caso, el capitalismo. ¿Han escuchado la palabra capitalismo? Y si la han escuchado, ¿qué podrían compartirnos de esto? Digan. Nadie. Bueno, si no, el capitalismo, más allá de ser un sistema político, es un sistema económico en el que, como dice, el que trabaja su dinero tiene derecho a gastar en lo que quiera y mientras más tenga, más acumule, mejor. Eso es forma de capitalismo. También está, por ejemplo, el comunismo que se le da a cada quien de forma equitativa, o eso se supone que se hace, pero en este caso el capitalismo es cada quien obtiene lo que trabaja. En los éxodos, Mm, un fenómeno social bastante interesante. En esto de los éxodos, no crean que viene propiamente a hablarnos de la Biblia, sino más bien de las migraciones masivas. Hace unas semanas, las caravanas de migrantes hondureños, el año pasado incluso esto de los éxodos hondureños hacia Estados Unidos, fue algo impresionante porque yo en lo personal no había escuchado que hubiesen caravanas para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque hay que ver qué está pensando esas personas o qué están atravesando esas personas para tomar tal decisión. También tenemos la pobreza. De la pobreza hablamos mucho porque en Guatemala hay demasiado. También tenemos la degradación de valores humanos. ¿Por qué las personas entramos en un contexto deshumanizado, por ejemplo? No sé si ustedes utilizan redes sociales, yo considero que sí. En estos tiempos ningún joven ni ninguna señorita creo que esté exento del Facebook o del Twitter. Y hace unos días se dio una pequeña indignación por un joven que no conseguía trabajo, emprendió su negocio y lo mataron.
¿A dónde fueron a parar nuestros valores como seres humanos? ¿En dónde quedó el respeto a la vida y al emprendimiento de las demás personas? Por desgracia se están perdiendo mucho por las tendencias que se están dando. Tenemos el totalitarismo. El totalitarismo lo ampliamos en contexto político, cuando un partido político llega a acentuarse en el poder y no quiere salir de ese poder. El claro ejemplo, Venezuela, con este Nicolás Maduro. Tenemos también como fenómeno social la religión. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque influye mucho dentro de las sociedades. Guatemala, por ejemplo, se supone que es un estado laico, y cuando hablamos de un estado laico, hablamos en que las decisiones se toman en base al beneficio de una sociedad. Pero en Guatemala no es así. Como decimos vulgarmente, a la religión le gusta meter su cucharón dentro de las instituciones públicas cuando no debería ser así, pero es un fenómeno que no hemos podido eh, comprender o estudiar de manera más grande. Otro fenómeno social son las guerras. ¿Por qué les puse a estos dos aquí? Porque durante mucho tiempo Corea del Norte y Estados Unidos han estado en conflicto. A inicios del año pasado, si no estoy mal, el presidente o el ahora expresidente de Estados Unidos mandó a matar a un general iraní o algo por el estilo, y muchos supusieron la segunda o la tercera, una tercera guerra mundial y todo esto. Entonces, ¿la guerra es un fenómeno social? Sí. ¿Quién la inicia? Personas con poder en busca de más poder, y en este caso, personas de dinero tratando de conseguir más dinero. Las tendencias de consumo que tenemos actualmente. Y dentro de esas tendencias tenemos las redes sociales. ¿Quiénes de aquí no tienen redes sociales que me digan, yo no tengo ni Facebook, ni Instagram o algo por el estilo? ¿Alguien? Todos A mí el tenemos que me hace redes. falta, no, a mí el que me hace falta es Telegram, profe. Ah, vaya, el que le hace falta es Telegram. Bien, entonces, pero tenemos lo demás, tenemos o Facebook o Instagram y tenemos otras aplicaciones. Y las redes sociales son un fenómeno social porque o son para bien o son para mal, y crean información o también crean desinformación. Entonces habría que ver qué tanto beneficio tienen socialmente, y ahí podemos entrar en un estudio sociológico. Por último tenemos la delincuencia, lo que les estaba hablando. ¿Por qué existe tanta delincuencia en Guatemala? ¿Por qué habrán tantos mareros, tantos extorsionistas? ¿De dónde salen tantas personas que se dedican a esto? Y podemos decir, probablemente es la consecuencia de la pobreza. Probablemente sí, probablemente no. Tal vez sean consecuencias. Díganme. Profe, en el caso de los delincuentes que dice, de los que roban, no es que sea pobreza, sino es que la pereza, porque ellos podrían trabajar y ganarse la vida, pero no, ellos decían robar porque no quieren trabajar, solamente quieren ganar algo, pero le están robando a alguien más que realmente está luchando para salir adelante, y pues lo que ellos hacen está mal, porque roban en buses, matan y bueno, hacen de todo un poco. Y bueno, eso sí está muy mal. Muchas gracias, y tiene mucha razón. Ahí entra otro fenómeno social que tal vez es un poco más psicológico. Como dice usted, nos entra la haraganería y no queremos hacer nada y buscamos el camino fácil, y sí, es cierto. El día de ayer asaltaron a un transporte extraurbano de aquí de Santa Cruz del Quiché, entonces habría que ver eso. Muchas gracias por su opinión, señorita, le agradezco bastante. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer con respecto a esto? Y si no, entonces aquí vamos terminando. Solo voy a dejar de grabar por un momento.